Kolumbia to kraj najpiękniejszych kobiet w Ameryce Południowej. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, co je najbardziej pociąga w mężczyznach i co sądzą na temat Polaków, to siadaj wygodnie i obejrzyj ten film do końca. Pereira? Mi bebecita Tata. Pereira? Sí? Pereira, sí. I ¿Cómo temas? ¿Cómo temas? Pamela. Tu pan Cristian. Będzie grał wieczorem pewnie. Tu eres un madre? Tu eres un hija, ¿sí? Sí. Jak siostra, nie? You hold it with so much passion. No i witam cię, moi drogi widzu, ze stolicy Kolumbii, Bogoty. Zdecydowanie najzimniejszego miasta Kolumbii z tych dużych, ale czy kobiety w tym mieście są najzimniejsze? Oj, zdecydowanie nie. W skali kontynentu Kolumbijki bezsprzecznie uchodzą za najpiękniejsze kobiety Ameryki. W praktyce mam do sprawdzenia jeszcze Wenezuelę i Brazylię. Brazylia jest planowana na luty, Wenezuela nie wiem kiedy. Przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą jest zamknięta. Nie boję się trudnych dzielnic, nie boję się niebezpiecznych ulic, boję się polityków i boję się władzy, bo oni w tym wypadku akurat bardzo często porywają cudzoziemców tylko i wyłącznie po to, żeby mieć kartę przetargową w rozmowach właśnie z Amerykanami. Ale ten vlog nie jest o Wenezueli, a o Kolumbii i w szczególności o kobietach w Kolumbii. Ten materiał powstawał przez 2 miesiące i nieprzypadkowo zaczynamy go w samym centrum Bogoty, na głównym placu Plaza Bolívar, ponieważ jest to centrum kulturalne, historyczne i geograficzne tego kraju. Właśnie stąd będziemy skakać po całym kraju, tak abyście mogli zobaczyć jak najlepszy możliwy materiał, który przygotowywałem dla Was przez całe 2 miesiące pobytu w Kolumbii. Kobiety w Kolumbii nieco różnią się od siebie, jeżeli podzielimy je umownie powiedzmy na 4 największe regiony tego państwa, skupione wokół największych miast. Kobiety z Bogoty to tak zwane rolas, czyli jedna kobieta po hiszpańsku pochodząca z tego rejonu to rola. Te kobiety mają delikatniejszą urodę, w teorii, jaśniejszą karnację i powiedzmy spokojniejszy temperament. Kobiety z departamentu Antioquia, czyli Medellín i te mniejsze miasta leżące dookoła typu Pereira, Manizales czy Armenia, to są tak zwane paisas, czyli jedna kobieta to paisa. Te kobiety uznawane są za najpiękniejsze w całej Kolumbii i oprócz tego podobno są też bardziej temperamentne. I to w tamtym rejonie właśnie dominuje wielki kult operacji plastycznych. Kobiety, które mieszkają w rejonie trzeciego największego miasta Kolumbii, czyli Cali, nazywane są caleñas. Tam zdecydowanie dominuje ciemniejsza karnacja i jest to bardzo temperamentny region, ponieważ jest to kolumbijska stolica salsy. Natomiast kobiety mieszkające na wybrzeżu to costeñas, czyli jedna z nich to costeña. Są to kobiety najczęściej o ciemniejszej karnacji, skręconymi włosami, o temperamencie zbliżonym do powiedzmy regionów Cali, także jest mocno tanecznie, ale uważam, że z uwagi na to, że jest bardzo wilgotno i bardzo gorąco, ludzie są zdecydowanie bardziej leniwi. Ale dosyć już tej teorii. Ciekawi Cię, dlaczego cudzoziemcy tak tłumnie lgną do Kolumbii? Czy to wynika tylko i wyłącznie z urody Kolumbijek, z tego, że są tak piękne? Czy może kryje się za tym także coś innego? Może po prostu one uwielbiają cudzoziemców? Sprawdźmy więc w praktyce, zapytajmy je osobiście na ulicach Bogoty. Partnerem kanału jest Lanco Nutritions, producent suplementów premium z niepowtarzalnymi składami układanymi na podstawie wyników badań klinicznych. Poszukaj w dobrych aptekach lub użyj kodu YouTube, aby kupić taniej na lanco.pl. Disculpe, estoy grabando un video para mi canal de YouTube sobre la belleza de las colombianas. ¿Puedo preguntarte algo a frente de cámara? ¿No? Ok, gracias. Disculpe, preguntar. Estoy grabando un video para mi canal de YouTube sobre la belleza de las colombianas. ¿Puedo preguntar algo en frente de cámara? Sí, claro. Sí, vamos. ¿Cómo te llamas y de dónde son? Mi nombre es María Pimentel, soy de Florencia, Caquetá, pero vivo aquí en Bogotá hace muchos Soy de años. Florencia, Caquetá, Caquetá. ¿Esto es en Colombia? Colombia. ¿Y tú? Carolina y soy de Bogotá. De Bogotá. Oh, ¿y qué piensas de Bogotá es el mejor lugar para vivir en Colombia? ¿Oh? ¿El mejor? No, pues Colombia tiene diferentes ciudades pues, Sí, muy pues chéveres ¿por qué vives en Bogotá? Sí, pues Bogotá es lindo, pero por ejemplo Medellín, la costa también de Colombia también ¿Sí? es muy chévere, sí. Ok, tengo curiosidad. ¿Prefieres los colombianos o los extranjeros? ¿Y tú? ¿Y tú? Quiero preguntar ambas. No tan tímido. No, los colombianos, ¿Colombianos? ¿Por qué? porque son hombres muy emprendedores, talentosos, Sí. físicamente también son atractivos. Sí, Entonces, pues no, y además porque somos de Colombia y nos gusta lo nacional. sí. ¿Y tú tienes un esposo? No, Pero te gustaría que tu esposo es de Colombia, ¿sí? sí. ¿Y tú?
Bueno, no, yo por el contrario sí, ya no creo en los colombianos. Los colombianos son... Oh, No, yo quiero un extranjero. extranjero. ¿Y qué piensas? ¿Cuál es la nacionalidad más sexy? Los italianos. ¿Italianos? Sí, Sí, son- trabajo con ¿Sabes? italianos, ¿Sabes que argentinos, Argentinos. divinos. conoces a alguien de Polonia? No. ¿Y tú? ¿De Polonia? De Polonia. No. Ok, me gusta ser primero. Ah, Mucho gusto, soy Jacob. Y gracias por tu tiempo. Chicos, tengo una pregunta. hola, ¿cómo Yo soy un youtuber, y chicos, hola. Yo soy un youtuber de Polonia y estoy grabando un video sobre la belleza de las colombianas. ¿Y ¿Puedo preguntarte algo en frente de la cámara? Sí, Sí, vamos. ¿Cómo cómo te llamas? Alison. ¿Eres de Bogotá? Sí, soy de Bogotá. ¿De Bogotá? Oh, ¿y bogotana o no? Sí, soy de Bogotá, pero digamos que mi familia es de Manizales. Ah, ¿pero naciste en Bogotá? Yo nací en Bogotá, sí. ¿Crees que Bogotá es un buen lugar para vivir o no? Sí, claro, Bogotá es la capital. Bogotá es un lugar muy lindo. Pero, sí, es muy frío. Eso soy de... Un poquito y es- frío, sí. tú no tienes mucha ropa. No. yo, ya me acostumbré. yo tengo más. Pero Yo soy de Polonia y ahora es 0 grados Ah, ok. durante el día. Ok. ¿Ok? I don't know. Y tengo curiosidad. ¿Tú prefieres a los colombianos o a los extranjeros? Depende. Depende de qué. Porque hay colombianos también guapos, pero los extranjeros también son súper churros. Como tú eres lindo. Oh, gracias. ¿Y tú tienes un novio? No tengo novio. Ok, entonces, dime 3 cosas que te gustan en un hombre, el más. ¿Sí? ¿Quién más? Primero que sea alto. Alto. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alto suficiente? Suficiente. Segundo, que tenga una sonrisa linda. Que tenga sonrisa linda. No, qué? yo soy muy tímido. Ah, No, estoy bromando. No soy tímido, soy youtuber. No puedo, ¿cómo se llama? No puedo ser tímido. no puede ser tímido, ¿no? Pero un poco sí. Un poquito. Un poquito sí. Ok, y la tercera, no sé. ¿La primera fue qué? Alto. ¿La Que segunda? tenga sonrisa linda. ¿Tercera? Que tengamos una buena conversación. Ok. Que sabe. No, sí, mi español es muy básico, pero creo que Pero tenemos una buena entiendes. conversación. Sí, entiendes, que es lo importante. Entiendo. ¿Tú hablas inglés o no? Pero más o menos, o sea, lo básico. Ok. Pero si me ponen ya a hablar más técnico, no tanto. Entonces, cuando un extranjero va a Colombia y no habla mucho español, Español. ¿qué puede decir para ganar tu corazón? Mi corazón. Dame un ejemplo. No sé. No, vamos a tomar algo. Y habla. Vamos a tomar algo y hablar. Ah, eso es muy simple, ¿sí? ¿Suficiente? Sí. Ok. Podemos conocernos. Ok, mucho gusto. No. yo Soy soy- Jacob. Ok, soy Alison. Gracias por tu tiempo. Chicos, perdóname. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Yo soy un youtuber de Polonia y estoy grabando un video sobre la belleza de las colombianas. ¿Y puedo preguntarte algo en el frente de cámara? Ah, esta es mi cámara. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu canal? Mi canal, nombre es Jacob Blanco. En canales donde en YouTube, Instagram, TikTok. YouTube. Sí, Instagram también, pero está creciendo muy rápido en Polonia en YouTube. Ok. Sí. En general es sobre viajes, sí. Ok. Pero acá, en Colombia, me gusta la belleza de las colombianas. Y Ok. por eso estoy preguntando muchas veces. ¿Sí? ¿Chicas están de acá, en Bogotá o no? Sí. ¿Y creen que Bogotá es el mejor lugar para vivir? Porque para mí es muy frío. Es muy frío. Pero en Pero Polonia ¿crees también que hace es el frío. mejor lugar para vivir en Colombia o no? Porque podría ser el mejor lugar para vivir para ti. Porque me gusta el mar, pero me gusta... Mira, es que el tema de gustos del lugar para vivir es demasiado subjetivo. Entonces- hablas demasiado rápido. El lugar para vivir es muy subjetivo. Entonces, Sí, para una sí. persona como yo, Soy- ama vivir Por en eso Bogotá. estoy preguntando a ti. Exacto. Yo ¿Para amo ti? vivir en Bogotá. ¿Bogotá? Amo vivir en Bogotá. Sí. No cambiaría Bogotá por ninguna otra ciudad Ok. de Colombia.
Y tengo curiosidad, ¿ustedes prefieren a los colombianos mejores o los Colombianos, colombianos? producto Sí. nacional. Ah, ¿extranjeros? Extranjeros. ¿Tú extranjeros y tú colombianos? Extranjeros. ¿Por qué? Porque los colombianos están tan acostumbrados a la belleza colombiana que no la valoran como lo que es. El que viene de afuera valora que hay tanta mujer bella por todas partes que le da el valor real como el del oro. ¿Y tú por qué colombianos? Porque los extranjeros son tacaños, porque el Nosotros. hombre latino y el hombre colombiano es un hombre proveedor y de hogar y los extranjeros no lo son. Ah, ok. ¿Y ustedes tienen novios? Okay. Sí. Y Yo tú estoy casada. tienes un novio colombiano. Estoy Ah, sí, casada. y tú no tienes novio, pero te gustaría tener un novio extranjero. Literal. ¿Y conoces a alguien de Polonia? No. Sí. Ah, sí, me gusta ser primero. Otra vez, otra vez. Mucho gusto, Jacob. Mucho Jacob. gusto, Jacob. Diana. Adiós, chao. Gracias por tu tiempo. Gracias. Znowu mamy zdania podzielone. Ale to jest właśnie piękno podróżowania i piękno rozmawiania z ludźmi. Nagrywanie tego typu materiału nie jest najprostsze. Musi się zgrać bardzo dużo czynników. Nie zawsze to się udaje. To, co widzieliście do tej pory w Bogocie, wyszło bardzo fajnie. Ale zobaczmy za to, jak było w Medellin. No i znowu mieście grzechu. Mieście grzechu, mieście karteli, mieście skopolaminy, ale także mieście najpiękniejszych kobiet w Kolumbii. Nagrywanie tego typu wideo nie jest proste, bo strasznie trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu jednocześnie i wchodzić w strefę komfortu innych ludzi, więc to jest trochę zawracanie im dupy, znaczy zawracanie dupy, wchodzenie w strefę komfortu najładniejszych kobiet. ¿Chicas? ¿Puedo preguntar algo? Aj. Widzicie, jakie to jest ciężkie, nie? Mam nadzieję, że to docenicie jakimś lajkiem albo share'em. A jak wygląda twój weekend? Mój wygląda tak, że stoję właśnie w połowie najbardziej zwariowanego deptaka w całej Kolumbii i zaczepiam obce kobiety po to, żeby powiedziały wam, co sądzą o polskich mężczyznach. Jak widać, miałem słaby dzień, więc postanowiłem nie robić nic na siłę i pójść sobie na drinka do klubu ukrytego za szafą. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o samo miasto Medellin? Uważam, że jest to miasto z najpiękniejszymi kobietami w całej Kolumbii. Oczywiście są ogromne ryzyka randkowania i w ogóle spotykania się z kobietami w Medellin. Kto nie widział mojego odcinka poświęconego zabójczym uwodzicielkom w Kolumbii, tego zapraszam. Mój kolega z Niemiec, który przyleciał do Medellin, widział ten odcinek, niemniej jednak zlekceważył wszystkie czerwone flagi. Spotkaliśmy się pierwszego dnia na Drina, potem się spotkał z jakąś dziewczyną z Bambu, no i został otruty skopolaminą i okradziony ze wszystkiego, co miał w pokoju. Na szczęście mamy bardzo dobrą ochronę w apartamentowcu. Zatrzymali tą dziewczynę i wezwali policję i została aresztowana. Nie wiem, czy nadal siedzi w więzieniu, czy nie. Mam nadzieję, że siedzi. Jak zrobiłem shorta na ten temat, to było wiele komentarzy z Polski. Tak, wierzymy ci na słowo. Nie musicie mi wierzyć na słowo. W Kolumbii funkcjonuje taki system, że jeżeli coś się stanie, zgłaszasz sprawę na policję osobiście albo przez taki elektroniczny system. Wtedy urzędnicy prowadzący śledztwo z tego urzędu, nie wiem, czy to jest policja, czy jakaś prokuratura, przychodzą do apartamentowca, uzyskują nagrania z monitoringu i wtedy my będziemy mogli dostać nagrania z monitoringu, więc sami zobaczycie, nie będziecie musieli wierzyć na słowo. Abstrahując jednak od wszystkich ryzyk, jakie się wiążą z umawianiem się z kobietami w tymże mieście, uważam, że to miasto zasługuje na cały oddzielny materiał, ponieważ uroda kobiet w tymże mieście jest wręcz oszałamiająca. Czasami jesteś w stanie zakochać się idąc ulicą co 7 minut. Dlatego też postanowiłem poświęcić temu miastu cały oddzielny odcinek, w którym pokażę wam, jak bezpiecznie poznawać kolumbijskie kobiety w Medellin. A teraz tylko i wyłącznie możecie zobaczyć jego króciusieńką zajawkę. Perdona, tengo una pregunta. ¿Sabes? Tak, w Medellin pokażę wam skuteczne i bezpieczne sposoby poznawania tych najpiękniejszych z pięknych Kolumbijek. A teraz, jeżeli już jesteśmy przy temacie poznawania kobiet, no to cóż, panowie, doskonale wiecie, że jak macie zły dzień, to nic wam nie wyjdzie. A wasze samopoczucie, szczególnie po 30, bardzo dużo zależy od poziomu waszych hormonów. Zdecydowanie więc polecam wam, jeżeli jesteście co najmniej po 30, a po 40 to już na pewno, regularne badanie swoich wartości hormonalnych, przynajmniej tych głównych, i robienie wszystkiego, co jest możliwe, aby utrzymać relację poziomu testosteronu do estrogenu na odpowiednich poziomach, czyli o zdecydowaną przewagę testosteronu nad estrogenem. Poprawia to jakość życia,
wzmacnia libido, sprawia, że chce wam się bardziej i róbcie wszystko, aby utrzymać ten testosteron jak najwyżej, naturalnie, na najwyższym poziomie. A jeżeli chcielibyście się wspomóc czymś, co jest skuteczne i opracowane na podstawie wyników badań klinicznych, to polecam suplement Testo Combo, dostępny na lanko.pl i w najlepszych polskich aptekach. W zasadzie już chyba wszystkich. Wróćmy więc na ulicę Bogoty i sprawdźmy dalej, co kolumbijskie kobiety mają do powiedzenia na nasz temat. Hola, ¿cómo te llamas? Mariana, Y Mariana, ¿de dónde eres? de aquí de Colombia, de Cali. De Cali. En este caso, ¿estás trabajando en Bogotá solo o estás...? Yo nací y me crié aquí, pero yo nací en Cali. ¿Cómo se llaman chicas de Cali? ¿Calienas o...? Caleñas. ¿Caleñas? Estas, ¿sabes cómo hablar, cómo bailar salsa? ¿Cómo bailar? Tengo curiosidad. ¿Tú prefieras a los colombianos o a los extranjeros? Siento que los extranjeros tratan mejor a las mujeres, entonces me doy más como por los extranjeros. ¿Sí? ¿Tienes experiencia con los extranjeros? Sí, con un brasileño. Brasileño. Ah, ok. ¿Y conoces a alguien de Polonia? No, ¿Europa? no. Ok. Me gusta ser primero. Yo soy de Polonia, mi nombre es Jacob. ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tres mejores cosas que te gustan en un hombre? Que me dé atención, que sea como muy pulcro, muy limpio en ¿Muy el qué? aspecto, muy pulcro, muy... Pulcro. Ah, yeah. Sí, como muy bien presentado, que esté muy bien Ok. presentado, que me dé una buena atención y que sea todo un caballero. ¿Cuál es el más importante? La atención que me La dé. atención, ¿sí? Pero los europeos son muy tranquilos. Sí. Y cuando la latina es muy expresiva, ¿cómo el europeo puede darte una atención cuando tú estés muy... ¿Cómo Exacto, así? sí. Es como un balance y está bien Balance. así. Ajá. Ok. Está muy bien así. O sea, siento que puede ser como un complemento entre la mujer y el hombre así. Como Y- súper proveedor, súper atento con la mujer. ¿Y no conoces a alguien de Polonia? No. Entonces otra vez soy primero. Mucho gusto. Bueno, Jacob, que estés muy bien. gracias por tu tiempo. Vale. Y última pregunta. Si extranjero está en el camino en Colombia y no hablo mucho español, ¿cuál es la oración que puede decir que para hacerte interesada a ella? ¿Cuál es la palabra? Palabras. ¿Qué frases que pueden usar? Sí, ¿qué decir? Puedes decir, hola, ¿cómo estás? ¿Te gusta la buena atención? Un polaco te la puede dar, lo que un colombiano no te puede dar, algo así. Algo que pueda ofrecer un polaco que no ofrezca un colombiano. Ok, muchas gracias. Vale. Muchas gracias por tu tiempo. Que tengas una buena noche. A jesteście ciekawi, jak było w Cali, trzecim największym mieście Kolumbii? Zobaczcie sami. Nie jest to najpiękniejsze miasto Kolumbii, to na pewno. Moje pierwsze odczucia są mieszane. Te ulice tutaj są nieco brudnawe, tak delikatnie powiedziawszy. Wszyscy noszą plecaki z przodu, a pamiętacie, co to oznacza, jeżeli w danym miejscu wszyscy noszą plecaki z przodu? To znaczy, że w tym miejscu lepiej uważać. Cali jest też światową stolicą salsy. Tutaj podobno wieczorami, mam nadzieję, że uda mi się to zobaczyć, ludzie tańczą na ulicach salsę w całym centrum. Tu pan czyści sprzęt, będzie grał wieczorem pewnie. Fajne miejsce, a jest godzina 15:30. No ale zobaczcie, już się odejdzie kawałek dalej, już to wygląda słabo. I typowy obrazek Kolumbii, gość pchający jakiś tam wózek. I kierowcy cierpliwie czekający, jak sobie przejdzie. Nawet nie trąbią. I teraz nie wierzę w to, co widzę. To wam się spodoba, zobaczcie. Gra słów na świecie jest niesamowita. Gęste uliczki, empanady, które sprzedają z wózków. O, a tutaj jest w ogóle piesek wystrojony też. Miałem iść spać, ale tak wyszło, że umówiłem się jednak na randkę i wylądowałem w klubie, w którym wiecie co jest? Impreza dla kreatorek contentu. Wyobraźcie sobie, co się dzieje tutaj na parkiecie? Jest czwartek. Widzicie tutaj jakichś facetów? Bo ja nie widzę.
Cali jako miasto, delikatnie mówiąc, nie zachwyca. Uważam, że to miasto samo w sobie nie oferuje zbyt dużo interesujących rzeczy ani do zobaczenia, ani do przeżycia. Byłem tam 4 dni, z czego 2 dni to była impreza Halloween. Comiendo caña en la vía y no viene. Fakt. Na Halloween w Cali się działo dużo, ale na Halloween w całej Kolumbii się dzieje dużo. Niemniej jednak Cali uważam za miasto dosyć brzydkie, mało atrakcyjne do zwiedzania. Centrum wygląda mniej więcej tak jak centrum Bogoty, różni się tylko tym, że są w nim palmy. Jest zdecydowanie goręcej niż w Bogocie, jest goręcej niż w Medellin. Ludzie są mili i są sympatyczni. Nie ma tam zbyt wielu turystów, więc dosyć pozytywnie reagują na turystów i na cudzoziemców. Już dzisiaj druga dziewczyna przychodząc nagle powiedziała: wow, jakie guapo. Nie ma tutaj żadnych turystów. Nie widziałem póki co ani jednego od wczoraj. Kobiety w Cali są dosyć ciekawe i wyrażają zainteresowanie cudzoziemcami, ale nie jest to miasto, w którym chciałbym, powiedzmy, mieszkać. Poza tym jest to drugie najbardziej niebezpieczne miasto Kolumbii. Wróćmy do Bogoty i poznajmy Fabiolę. It's just a supplement. Who the fuck are you? Who the fuck are you? Why are you recording me? Oh, fuck. Every time my bed wanna fly out. I don't know why. It's already recording, you know it. Perfect, yeah. Yeah, yeah. Fine. Okay, so ask your questions. En mi editora sé que esto es bueno para editar, ¿sí? ¿Cómo se llama tu editora? Julia. Julia, yeah. Julia. Say hello to her. Julia. Please cut all the parts where I look awful. Okay. My lips. Can I paint my? Don't get that close to me. Can I paint my? Come here. You have something on your. My gosh. Dlatego to jest zajebiste miejsce do robienia wywiadów. Zobaczcie, co się dzieje dookoła, nie? Kowbojki, latynoski, Słowianki. They are also. Are we gonna record this interview anyway or not? Yes. But this is actually funny, man. Czekamy na swój czas antenowy. My name is Fabiola, and I'm What's your name? Fabiola. 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 No, En Fabiola. polaco es Fabiola. Fabiola? Fabiola. What did I say? Fabiola. Fabiola or Fabiola? I don't know what you said. You said what? Okay. Fabiola. Tell me. Fabiola, and I'm from Venezuela. Venezuela. Yeah. Me Would you encanta. go there? Is it safe for me to go there now? No. But I will. Then just go and call me when you get arrested. Why arrested? Because they arrest everybody. I already have the tickets. So what should I do? Wait, let's see what happens if you get Wait arrested. for what? Wait for to a see what miracle? happens. Wait to see For a what miracle when Maduro is not the president? Wait for better times to arrive. Where are you from in Venezuela? I'm from the east. Is it east or west? From the east. I'm from the Yeah, you're a woman. You know where is east. Well, you don't know where is women. On the right side is the east. Right side of what? Of my Right side of the map. Yes. Okay. Oh, the right side of the map is east. Yeah, you're right. Are you trying to joke at me, like to tease me? What's the word Yes, that you? I'm always like that. Yeah. I don't like Okay, let me be honest. I'm walking around. it. Julia, please just cut this part. Thank you. What? We will start all over. No, I'm walking around Bogota because I'm asking Colombian women, Latin women, if what do they think about Polish guys? I don't want to ask you that, but first I'm gonna start slow. You said that Do you you- didn't want to ask me that. Why should I answer that? I don't want to ask it yet. I want to ask. did it already. I want to ask if you prefer Latin guys or foreign guys. Foreign guys. Why? I just like them. I have date. Yeah, I know. I hope you enjoy this concert, but let us come back to the interview. Foreign guys or Latin guys or Colombian guys or Venezuelan? Foreign guys. Why? Because I've been dating a lot with Latin guys, and my experience has not been the best. So that's why I love foreign guys. What does it mean it doesn't mean the best? I got cheated on. There are a lot of new terms for that. Like, I don't remember the terms, but love bombing, ghosted. Ghosted? Yeah, I've been ghosted several times, or being cheated on. The liars. They also have
something we call like sazon, like flavor. They know how to dance. They know how to. Yeah, I want you to look at the camera. I want you to look to our viewers, yeah? Okay, yeah. So Are you angry that I'm like directing you or what? no, it's fine, it's fine. But that's my answer. Actually, I don't like Latin boys. I prefer foreigners, guys. Would you ever date with a guy who's like a genuine guy from here or not? You just Reformulate your question because I didn't get it. So what are you trying because to? I'm still thinking about my question. So what is it? If I would Yeah. date a guy that? Okay, let me reframe it. Do you have a boyfriend? Yes, I Yes. do. Is he a foreigner or Colombian? He's a foreigner. Where he's from? He's from Italy. Italy? Yes. Okay, the end of interview. No, What's wrong with Italians? no, I'm joking. Okay. Italians are short. Actually, he's not short. He's your height. Yeah. And how is he? Nice. He's a gentleman. Gentleman. So you definitely prefer foreigners, yeah? Yes, 100%. The Latin people won't be happy with this answer, but I'm okay with it. I'll stick to it. I hope 2 million Latin people are gonna watch this video. Let's see. You're gonna be on the posters on every tree. Yeah, the Bogota. most hated girl in most Bogota by the boys. No. You actually not the most hated girl, but actually you're my favorite girl in Bogota because you're my Spanish teacher. Yeah. This is the girl who taught me everything I know in Spanish. So it's not a lot, but are you proud of me or not? Yeah, I'm super proud of you. You have improved a lot. If you would like to learn Spanish with her, yeah, you can click the link in the description, but that's just a friendship commercial. But unfortunately, she's taken with an Italian guy. Why are you so mean? What did an Italian guy do Because to you? I guess every Polish girl love Italians. Oh, they do? Yeah. I didn't know. I don't know why. I don't know why. They're so short. They're so, I say, ooh, so expressive. Polish guy I already You like. have to meet my boyfriend. He's not like that. He looks exactly Oh, like gracias. all the time. He looks like this. Like what? Like serious. Like he's gonna kill the person. Like a Polish guy. Yeah. So okay, he's our guy. So he's not Italian. We like him. He's Polish. Probably he doesn't know. Yeah. Habibi, come to Colombia. Habibi, what did you say? Tak, Fabiola z mojej nauczycielki hiszpańskiego online stała się moją przyjaciółką w rzeczywistości. Bardzo polecam lekcje z Fabiolą, więc jeżeli chcielibyście się uczyć hiszpańskiego, bukujcie lekcję próbną. Link jest w opisie tego filmu. Świetna osoba, bardzo sympatyczna, świetnie rozmawia po angielsku, jak zresztą widzieliście. Więc jeżeli znacie angielski w miarę komunikatywnie i chcielibyście się uczyć hiszpańskiego, to działajcie. Znajomość lokalnego języka w krajach, w których angielski nie jest powszechnie używany, to jest jak supermoc. Ja osobiście po świętach zaczynam portugalski. Zobaczymy, ile mi się uda nauczyć w miesiąc intensywnie, codziennie, bo w lutym wybieram się już do Brazylii. Żeby nie było tak monotonnie, dialogowo, wywiadowo, podcastowo i vlogowo licznie, przenieśmy się w miejsce, którego nie zobaczycie nigdzie indziej na YouTubie, a mianowicie na finał wyborów najgorętszego milfa w Kolumbii. Tak, finał wyborów Miss Seniora Colombia. Jeszcze 3 dni temu byłem na Kubie, 2 dni temu byłem w Panamie, a dzisiaj jestem na wyborach Miss Kolumbii w Bogocie. Jest mnóstwo eleganckich ludzi dookoła mnie, mnóstwo starszych ludzi, mnóstwo eleganckich kobiet i ja. Zjechały się tutaj rodziny tych wszystkich uczestniczek. Podoba mi się ten event, bo po prostu naprawdę tu jest tak zróżnicowanie, że... Hola. Że tu naprawdę będzie ciekawie. Wow! Co tu się dzieje? A nawet jeszcze się nie zaczęło. Naprawdę zebrali taką ekipę, że nie można im się zarzucić. 2026. Nariño. To jest dziewczyna, no i znajomość ze stolika, więc patrzcie. Por favor, su presentador de Leones, pues, la ayuda con el micrófono. La señora Nariño. A to jej mama, nie? Señora Nariño, hola. Señora Nariño
Pero tú, para hacer esto, tú no es señora, es señorita, señorita. Niestety moje koleżanka nie ma takiego wsparcia, ale mam nadzieję, że oni mi pomogą, za to, że ja im robię promocję. W sumie to nie wiem, jak miałbym się zdecydować, którą wybrać ładniejszą. Sam nie wiem. Ej, Magdalena, necesito tu ayuda, necesito ruido. Ella es mi amiga. Bravo. Soy Natalia Castillo y represento la tierra del pescado y la tierra del porojo. Soy región pacífica. Tú eres un madre y tú eres un hija, ¿sí? Sí. Jak siostry, nie? ¿De dónde? Santa Marta. ¿Santa Marta? Me gusta tu sonrisa. La señora Huila ya pasando. Yo quiero preguntar, ¿cómo tú tuviste un estrés o qué? No. No. No? No? Im dłuższa ta impreza jest, tym mi się wydaje, że jest więcej kandydatek niż gości. Takie imprezy to ja lubię. Chyba dobrze trafiłem. Señora de qué? Litoral Pacífico. ¿De qué? Pereira. Oh, Pereira. Mi bebecita Tata. Pereira. ¿Y? Medellín. Medellín. Medellín, no. Encanta Medellín. Córdoba. Antioquia. Antioquia está durmiendo. Mucho gusto. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? Hola, un saludo muy especial. Este concurso estaría muy famoso en Polonia. Wow, Sí. de la representación de nuestra raza y nuestra región. Sí. Maravillosa candidata. Ja szczerze powiedziawszy wybrałem tą panią z Pereiry. Pereira? Sí? Pereira, sí. ¿Y ¿Cómo te llamas? Pamela. ¿Qué? Pamela. ¿Pamela? Sí. Como Pamela Anderson. Pamela Anderson fue mi amor de cuando estuve un niño. Jest! Ona wygrała i ona idzie, nie? Znowu nie ja wygrałem. Kolejna dziewczyna, która siedziała koło mnie. Wydaje mi się, że po prostu usiadłem w towarzystwie, które wygrywa, nie? Señora Antioquia. ¿Cómo está? Internacional. Felicitaciones. Fuerte el aplauso para todas. Mi reina, señora Colombia, es la señora Santander. Trzeba to śmiało uznać za ciekawe doświadczenie. Przekrój wieku kandydatek był bardzo duży. Tytułów rozdali bardzo dużo. Podejrzewam, że część była zdecydowanie mocno symbolicznych, ale jasno trzeba przyznać, że jakieś top 5, top 7 tego konkursu to były naprawdę piękne kobiety. No ale cóż, teraz wróćmy do tematyki tego filmu i poznajcie Alejandrę. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Alejandra, Alejandra, ¿y de dónde eres? de Bogotá. De Bogotá. Bogotá. No parezco de Bogotá, pero soy de Bogotá. ¿Pareces como teña o...? Sí, siempre me dicen que soy caleña, barranquillera, bueno, de la costa, pero no, soy de Bogotá. ¿Pero tú naciste en Bogotá? Yo nací en Bogotá. Okay. ¿Y ahora crees que Bogotá es como así un buen lugar para vivir o no? ¿O Sí, no? Bogotá es el mejor lugar para ¿Por vivir. qué? Tienes todo, acá tienes todo, aparte de los buenos climas, puede ser frío, pero también tienes días cálidos, calientes, deliciosos,
y encuentras absolutamente de todo para hacer. Tienes montaña, tienes plano, tienes calor, tienes frío, tienes todo lo encuentras acá. Para ser honesto, yo pienso solo tienes frío, no tienes caliente. Claro. ¿Cuándo tienes caliente? Hoy es un día caliente, divino, No, ok, con sí. sol. Okay. Yo soy polaco y durante nuestro invierno podemos tener menos 15, pero para mí acá es un poco frío. Porque hay mucho viento, pero no es tan frío. Acá nunca llegamos a 15 grados, siempre 18, 21, 15 no. Okay. No quiero hablar sobre el clima. Ok. Tengo curiosidad. Si tú prefieras a los extranjeros o a los colombianos más. ¿Qué es tu tipo de hombre? No, me voy por los extranjeros. Totalmente, por los extranjeros. ¿Por qué? Ok, digamos que los colombianos son cálidos, está bien, pero... Cálidos. Cálidos, Sí, son sí, cariñosos, dan mucho afecto. Los extranjeros son más bellos. Más lindos, más bellos, como más guapos. Sí, más guapos. Y su cultura es muy diferente a la nuestra y esa parte es bastante chévere para nosotras las colombianas. ¿Sí? Yo pienso que típica chica de Polonia va a decir otro, ¿sí? Que polacos no son muy guapos, pero chicos de Colombia como, por ejemplo, Maluma o Bad Bunny, son muy guapos. Y Son tú guapos. dices otro. No, Maluma, lo que acabas de nombrar, son guapos, pero son lo que ya tenemos, ya conocemos y vemos siempre. Un polaco alto, mira, alto. Entonces, quiero saber tu opinión. ¿Cuál es el país número 1 de donde son hombres más guapos? Wow, no, esa pregunta es difícil. Sí, ok, dime top 3. Bueno, Europa. Europa no es un país. Bueno, es un continente. Españoles, he visto españoles bellos. No. no, yo Para estoy mí preguntando. sí. Españoles son lindos. ¿Qué otro país? Hungría tiene hombres muy bonitos, lindos, diferente. Grecia. Ajá, Y- Hungría, ajá. Y qué puedo decir que otro lugar, wow, no tienen, va para Europa, no, todos van para Europa, pero no tengo nombre de otro país. ¿Y no conoces a nadie de Polonia? No, solo tú, que me acabas de decir hace poco Solo que eres yo, de Colombia. solo yo. ¿Conoces solo yo de Polonia y Sí. no puedes decir que de Polonia es en top 3? Oh, sí, No, ok. Polonia está muy bien. Esta entrevista está terminada. No hacemos nada más. No, sí, tú eres guapo. Sí, Pero, 100% sí. guapo. No hay un pero. Tú me preguntaste 3 países de hombres guapos y bueno, tú, Polonia. Pero tú estuviste en Europa, Yo estuve en Europa. pero no estuviste en Polonia, ¿sí? No estuve en Polonia, no. Ok. No ¿Y tuve qué te la parece? dicha de conocer. ¿Qué te parece Europa? Si tú representas Polonia, me gusta. Y Europa me encanta. Pero no me estuviste en pareció. No, estoy en Polonia. Eso es lo más cerca que estoy de Polonia. Dime 3 cosas que te gustan en un hombre, al más. Ay, 3 cosas. Bueno, me gusta que sean inteligentes, divertidos. Tienen que ser más altos. ¿Altos? Sí, altos. Ok. Altos. Ya te dije 3 cosas. Altos es importante. Divertidos, inteligentes. Tenemos Puedo 3 sumar cosas. más, puedo sumar más, pero bueno, esas son las 3 principales. No entendí la última. Que puedo sumar más cualidades o Ok. que me gusten, pero Entiendo. esas están bien. ¿Y cuál piensas que es la mejor razón por los extranjeros vienen a Colombia? ¿Por la belleza de las colombianas o Bueno. hay otro? Sí, lógicamente para nosotras las colombianas sabemos que somos muy bonitas para los extranjeros, eso lo sabemos, pero no siento que sea la única razón. Espero Entonces, que no. ¿cuáles espero son que las no razones? sea. Bueno, razones, diría Colombia es un país muy bonito para visitar. Hay muchas cosas para visitar en Colombia y en cualquier región, encuentras mujeres lindas. Siempre.
Sí. Pero no sé qué otras razones tendrán los extranjeros para venir a Colombia. No, espero que mujeres y por nuestras culturas, por nuestra diversidad, no. Espero que sea solo por eso. Ok, entiendo. Y si un extranjero no habla mucho español, pero ¿qué puede decir para ganar tu corazón o tu química contigo? No, es fácil. ¿Fácil? Sí. Oh, dime. No, digamos que una mirada es más que suficiente para saber si hay un tipo de atracción o de gusto o que le interesa a ese extranjero que no habla español. Ya el resto de comunicación se puede solucionar, pero creo que una mirada o... ¿Mirada? Sí, una mirada. ¿Solo mirada? Solo mirada. Pero, ¿qué puede decir para...? Una mirada dice mucho, como no. Mucho. ¿Cómo así? No. No, Creo que no, no es suficiente, no es suficiente. Ok, ¿qué otra cosa podría ser? Depende del lugar donde estén. Una zona como esta que es de restaurantes, que es de tomar la invitación o le envías un trago. Ah, ok. Ya, eso también es algo que aporta interés. ¿Y qué palabras usan las colombianas para seducir a un hombre o extranjero o un hombre, sí? ¿Qué palabras usan? Palabras que usted... Ay. Hoy, este fue No, bien. esa no fue una palabra. Pero, ¿Qué ¿qué más? palabras podemos usar? Aclaremos la pregunta. ¿El extranjero habla español o habla inglés? Sí, habla español. Ah, ok. No, pero es que siento que no hay una palabra específica para... Pero ¿qué palabras que te puedes usar para seducirme, por ejemplo? Ah, bueno, que quiera seducirte. Sí. No, creo que no se basa en palabras. Lo haría más con... Eres tan tímida, eres tan tímida. No, siento que sería más como el tacto, o sea... Ah, sí, ¿cómo así? Sí, Sí. sí, ¿cómo así? Ok, sí. No. No, Ah, creo que es- podría ser el toque. Sí, yo veo que las latinas son más, tocan mucho más que las chicas de Europa, ¿sí? Sí, bueno. Es normal acá, como la chica está diciendo acá, sí, así, y no es como una seducir, somos con amigos, y como así, es normal, sí, no es solo para seducir, ¿sí? No, generalmente no es solo para seducir. Nosotras somos un poco más cariñosas, más Entonces- cercanas, más... Ok, entonces, Entonces necesitarías una entonces, palabra. yo siempre, cuando una chica latina me toca, siempre que ella me quiere, sí, no. Y no es como así. No, lo que pasa es que cuando nosotras tocamos, no tocamos a una persona que no nos interese o que no tengamos algún tipo de relación, ya sea una amistad. Ok. Yo cojo a un amigo. Ok, o- acá sí, pero cuando tocas acá, Ah, no, eso ya es demasiado directo. Eso ya es muy directo. y mi última pregunta, Alejandra, ¿crees que el idioma polaco es sexy? Por ejemplo, w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Szczecinie. Sí, me gusta. No te creo, no te creo. No, sí, te creo. me gusta. Yo no- Otra cosa, digo, ¿y algo más? No puedo traducir esto en español, ¿sí? No. Esto es una oración muy difícil para entender. Sí. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Esa no se escuchó tan No puedo traducir esto, sí. Sí, No. pero ¿esto es sexy o no? Król Karol kupił królowej Karolinie koloru koralowego. No se escucha muy fuerte. No, solo estoy bromando. Gracias por tu tiempo. Ok, Gracias. gracias. Tak, Alejandra to przemiła dziewczyna, a nie wiem czy wiecie, bo nie wiem czy wszyscy oglądają moje poprzednie materiały. Alejandra to polska Aleksandra, Aleksandra to Ola, a Ola to po hiszpańsku cześć. Więc wszystkie Alejandry, które poznaję tutaj w Kolumbii, jak się dowiadują, że mają na imię cześć, mają z tego nieziemski ubaw. No tak, ale Alejandra Alejandrą, Ola Olą, a co na temat Polaków sądzi Fabiola, którą już wcześniej poznaliście? Sprawdźmy. It's already recording. Yeah, okay. Well, hello. Hello.
Fabiola, sabemos si te gusta italiano, ¿sí? Pero, ¿qué te piensas sobre los polacos? No me gustan los polacos, son muy odiosos y engreídos. Si son todos como tú, no me gustan. Es un chiste. ¿En serio? It's a joke. ¿En serio? Ok, para ser honesto, ¿qué te piensan? ¿Qué te piensas sobre los polacos? Pues que son muy chéveres, son muy interesantes, son altos, tienen los ojos claros, llaman mucho la atención en Latinoamérica, porque la mayoría de las mujeres son morenas y buscan el contraste siempre. ¿Conoces a alguien de Polonia, aparte de mí? En persona no, pero sí tengo varios estudiantes de Polonia. ¿Sí? Sí, como Ah, 2 o 3. sí, entonces tú en realidad puedes tener una opinión sobre los polacos, ¿sí? Claro, ya te la dije. Ah. Did you realize that I can actually walk with you? Yeah, I didn't realize that you can look like that. Is this chip working, Fabiola? Is what? Is the microphone working or not? I think it is working, yes. You know, we're gonna put this in the video too. It's fine. Yeah? Yes. Fine. You hold it with so much passion. My cameraman. Sexy cameraman. Yeah. Quite sexy. Wiedziałem, że nagrywa. Jakbym wiedział, to bym sobie przypomniał te lepsze ruchy moje, nie? Dlatego jestem taki podjarany, bo leci lambada. To też jest taka piosenka z lat mojej młodości. Jak więc widzicie, w zdecydowanej większości przypadków Kolumbijki uwielbiają cudzoziemców, szaleją na punkcie jasnych oczu i mają coraz lepsze zdanie o nas, Polakach. Ja bardzo zachęcam do odwiedzenia Kolumbii, pomimo niektórych niebezpieczeństw, jakie się wiążą z podróżowaniem do Kolumbii. Niektórzy Kolumbijczycy albo Polaczki, którzy się tutaj osiedlili i mieszkają tutaj po kilka lat, mają do mnie pretensje, czasami piszą mi na Instagramie, że pokazuję Kolumbię w złym świetle. Nie, ja uwielbiam Kolumbię. To jest piękny kraj, najfajniejszy kraj do tej pory, jaki znam w Ameryce Południowej, z niesamowitą przyrodą, niesamowitą różnorodnością, ale ja pokazuję tak, jak jest. Nie można udawać, że żyjecie w pierdolonym raju. Ciąży na mnie obowiązek pokazywania prawdy taką, jaką jest i obu stron medalu. Zajebisty kraj, ja uwielbiam Kolumbię, dlatego tutaj wracam, pomimo ryzyk, ale te ryzyka są. Jeżeli ktokolwiek miałby się tutaj wybierać, musi je znać. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z Kolumbii i z kolejnych krajów, bo będzie ich w tym roku sporo. Do zobaczenia!